Hola amigos. Bienvenidos. En este video veremos 50 preguntas de secundaria que todos deberíamos saber responder. Ponte a prueba con este test. ¿Estás listo? Recuerda que solo tienes 5 segundos para responder. Comencemos. Pregunta número 1. El modelo cinético molecular dice que las sustancias están hechas de partículas pequeñas en movimiento que se ordenan según las características y el entorno. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 2. Son autores representativos del romanticismo. Víctor Hugo, Gustavo Adolfo Bécquer, Amado Nervo. Rubén Darío, Leopoldo Lugones, José Martí. Víctor Hugo, Gustavo Adolfo Bécquer, Amado Nervo. Pregunta número 3. Es una técnica de recolección de datos que utiliza el cuestionario como instrumento básico para obtener información sobre diversos temas. Gráfica. Encuesta. Muestra. Encuesta. Pregunta número 4. Son ejemplos de propiedades extensivas de la materia. Masa y volumen. Solubilidad y densidad. Masa y viscosidad. Masa y volumen. Pregunta número 5. Se refiere a una colección de obras, generalmente artísticas o científicas, de uno o varios autores, y seleccionadas o agrupadas según su tema, asunto o criterio. Recopilación. Antología. Bibliografía. Antología. Pregunta número 6. La química es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y sus transformaciones. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 7. Es un documento impreso que contiene ciertas preguntas o instrucciones y se aplica con el fin de obtener determinada información. Formulario. Cuestionario. Examen. Formulario. Pregunta número 8. La guerra civil es un conflicto armado, en el que se enfrentan entre sí ciudadanos o milicias de un mismo país. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 9. Es el impuesto que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados en un país. ISR. Aranceles. IVA. Aranceles. Pregunta número 10. Es un método de separación de mezclas que se basa en el tamaño de la partícula de los componentes o en la baja solubilidad de alguno, sirve para purificar el agua. Magnetismo. Destilación. Filtración. Filtración. Pregunta número 11. Son todos los números naturales que se obtienen al multiplicar dicho número por todos los números naturales. Factor. Divisores. Múltiplos. Múltiplos. Pregunta número 12. Número natural mayor a 1 que los únicos divisores que tiene son el 1 y el mismo. Número primo. Número compuesto. Número natural. Número primo. Pregunta número 13.
Es el proceso que permite a los grupos de organismos de una población sobrevivir con éxito y reproducirse en el medio ambiente en que habitan. Respiración. Adaptación. Nutrición. Adaptación. Pregunta número 14. El modernismo es un movimiento literario, comprendido de finales del siglo XIX a principios del siglo XX. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 15. Son reglas que sirven para saber si un número es divisible entre otros sin necesidad de efectuar la división. Criterios de divisibilidad. Propiedades algebraicas. División. Criterios de divisibilidad. Pregunta número 16. La sustancia que se encuentra en menor cantidad en una mezcla se llama, y la que se encuentra en mayor proporción se llama homogénea, heterogénea. Soluto, solvente. Soluto, solvente. Pregunta número 17. Los múltiplos comunes son aquellos que son múltiplos de dos o más números naturales simultáneamente. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 18. Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Órgano. Sistema. Célula. Célula. Pregunta número 19. Número natural mayor a 1, con más de dos divisores diferentes, entre los que está el uno y el mismo. Número natural. Número primo. Número compuesto. Número compuesto. Pregunta número 20. Se refiere a la vida de una persona escrita por ella misma. Autorretrato. Autobiografía. Historieta. Autobiografía. Pregunta número 21. Es el organelo que se encarga de llevar a cabo la respiración celular. Mitocondria. Membrana. Vacuolas. Mitocondria. Pregunta número 22. Factorizar un número natural implica la descomposición de un número en forma de producto de otros números naturales. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 23. ¿Cuál es una factorización de 30? Pregunta número 24. La onomatopeya es un elemento gráfico propio y característico de la historieta que se ubica dentro del texto apoyando la direccionalidad que enfatiza la narración. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 25. Es un fragmento del ADN y es considerado la unidad de almacenamiento de información genética. Núcleo. Cromátidas. Gen. Gen. Pregunta número 26. Es una secuencia de pasos lógicos que son necesarios para llevar a cabo una tarea específica. Autenticación. Algoritmo. Operación. Algoritmo.
Pregunta número 27. Es la ciencia que estudia la lengua y la literatura de un pueblo a través de los textos escritos. Filosofía. Literatura. Filología. Filología. Pregunta número 28. Al menor múltiplo común de dos o más números se le llama potencia. Divisor. Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Pregunta número 29. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 15 y 25? 5. 75. 125. (75) Pregunta número 30. Octavio Paz, Jorge Luis Borges y Mario Benedetti son autores representativos del movimiento literario contemporáneo que abarcó de 1940 a 1950. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 31. ¿Cuáles son las células que forman el sistema nervioso? Neuronas. Eritrocitos. Neutrófilos. Neuronas. Pregunta número 32. Al mayor divisor común de dos o más números se le llama mínimo común divisor. Máximo común divisor. Máximo común múltiplo. Máximo común divisor. Pregunta número 33. ¿Cuál es el máximo común divisor de 30 y 45? 15. 5. 25. 15. Pregunta número 34. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 35. Un país o nación se define como soberana cuando tiene la capacidad o el derecho para autogobernarse sin intromisión de algún otro pueblo o mandatario. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 36. Dos polígonos son: si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son iguales. Homólogos. Pares. Semejantes. Semejantes. Pregunta número 37. Es la suma del valor de todo lo que se produce en el país durante un año, dividido entre el número de habitantes. Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto per cápita. Inflación. Producto Interno Bruto per cápita. Pregunta número 38. El teorema de Pitágoras establece que toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. ¿Verdadero? Falso. Falso. El teorema que establece lo anterior es el teorema de Tales. Pregunta número 39. Es la tierra en que se nace o se adopta y hacia la que las personas se sienten vinculadas legal, histórica y afectivamente. Pueblo. Patria. Hogar. Patria.
Pregunta número 40. El sistema nervioso central se subdivide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. ¿Verdadero? Falso. Falso. Es el sistema nervioso periférico, el que se subdivide en somático y autónomo. Pregunta número 41. Es el espacio específico que resulta de la acción del ser humano sobre el medio natural para adecuarlo a sus necesidades y obtener los recursos que requiere para vivir. Espacio geográfico. Espacio natural. Territorio. Espacio geográfico. Pregunta número 42. Se refiere a que está sujeto a la libre voluntad antes que a la ley. Caprichoso. Arbitrario. Ilegal. Arbitrario. Pregunta número 43. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 44. Se define como la cantidad de energía que debe aplicarse a un gramo de agua para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Caloría. Unidad. Micronutriente. Caloría. Pregunta número 45. Es el conjunto de prácticas que los países tienen para relacionarse con otros. Diplomacia. Congresos. Tratados. Diplomacia. Pregunta número 46. ¿Cómo se divide la reproducción de los seres vivos? Binaria y fragmentación. Sexual y asexual. Gemación y vegetativa. Sexual y asexual. Pregunta número 47. Indica la relación entre las distancias y superficies reales y las que se muestran en un mapa y se vincula con el nivel de detalle que muestra. Simbología. Temática. Escala. Escala. Pregunta número 48. Se originan por la fricción del viento con el océano, lo que provoca un movimiento ondulatorio en el agua, así como por movimientos tectónicos que generan los tsunamis. Corrientes. Olas. Marea. Olas. Pregunta número 49. Son el aumento o disminución del nivel del mar, como resultado de la fuerza de gravedad que la Luna y el Sol ejercen sobre nuestro planeta. La Luna tiene mayor influencia porque está más cerca de la Tierra. Mareas. Olas. Corrientes. Mareas. Pregunta número 50. Es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Biodiversidad. Especies. Reinos. Biodiversidad. Pregunta bonus. ¿Cuál es la definición de aceleración? Si conoces la respuesta, déjala en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó el video, te invito a darle like y suscribirte. Hasta la próxima.